sexto sentido. El sexto sentido, más allá de lo evidente, más allá del ruido diario. Un sexto sentido para proyectar nuevas realidades y nuevos panoramas. Un sexto sentido que abrimos por medio de la escucha, el diálogo y el pensamiento. El sexto sentido. Conduce John Dairo Hoyos. ¿Qué tal? Muy buenas noches a la amable audiencia que nos acompaña el día de hoy al sexto sentido, más allá de lo evidente. Saludamos a toda la comunidad, a toda la familia de Transnovación, el poder evolutivo que se encuentra acompañándonos a estas horas de la noche. Recuerden que estamos todos los domingos a las 8 de la noche en vivo, y para quienes nos acompañan en territorios lejanos, pues se puede escuchar la transmisión todos los miércoles a las 8 de la noche. Sean todos ustedes muy, pero muy bienvenidos al sexto sentido. Recuerden visitarnos en transnovación.org. Transnovación es un ejercicio radiofónico mediante el cual pretendemos unirnos a la ciencia, a estos conceptos científicos que nos dan pues luces acerca de nuestra naturaleza como seres humanos. Escapamos de los dogmas populares, escapamos de la pseudociencia, nos aferramos a estos conceptos que, como decía Carl Sagan tal vez alguna vez, no es lo mejor tal vez que el ser humano haya creado, pero sí la mejor herramienta. Puede que no nos dé las respuestas a todo, pero es la mejor herramienta que tenemos al día de hoy, la ciencia, esa enigmática ciencia que cuando la observamos con esos ojos y ese pensamiento analítico y crítico, vemos cómo se abre un mundo fascinante ante nuestros ojos. Saludo esta noche a nuestro ingeniero y director de producción, al profesor Leonardo Taborda. Profesor, sea usted bienvenido. Muy buenas noches por estar ahí. Hola John Dairo, muy buenas noches, muchísimas gracias por ese caluroso recibimiento, muy contento por estar en este nuevo capítulo del sexto sentido, más allá de lo evidente. Recuerden que los estaré acompañando en la selección de música, en el monitoreo de transmisión y como siempre los invito a que nos sigan a través de transnovación.org. Muy bien, y más adelante estaremos saludando a toda esa comunidad latina que nos escucha, a toda esa familia Transnovación que se encuentra en Perú, en México, en la frontera con Estados Unidos, en Houston, Texas, y también aquí nos sintonizan y nos escuchan en territorio europeo. Estamos hablando de España, que nos escucharán en diferido el miércoles a las 8 de la noche, también nos escuchan de Alemania y en fin. Muy pronto tendremos más audiencia porque estamos rompiendo fronteras. Voy a comenzar, me permito leerles una parte bien importante para ir comprendiendo el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y es un libro llamado El Gran Diseño de Steve Hawking. Es un libro fascinante, se los recomiendo a todos porque, como dije anteriormente, nos permite abrir un poco ese panorama, esa visión, esa cosmovisión que tenemos. Y dice algo así como: cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve, y en dicho intervalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo. Pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad. Nos preguntamos, buscamos respuestas, viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel. Y contemplando la inmensidad del firmamento encima de nosotros, nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas. ¿Cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿Cómo se comporta el universo? ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿De dónde viene todo lo que nos rodea? ¿Necesitó el universo un creador?
La mayoría de nosotros no pasa la mayor parte de su tiempo preocupándose por estas cuestiones, pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante. Y bueno, creo o creemos que esas cuestiones intrigantes nos llegó el momento aquí a todos los que trabajamos y a la familia Trasnovación a través de este programa El Sexto Sentido. Pero qué mejor que hablar de todas estas cuestiones de las que se pregunta el gran Steve Hawkins, que hablando con alguien que sabe realmente de lo que está hablando y nos puede dar un poco de luces. Para esto, invitamos al profesor Andrés Mauricio Cruz Rodríguez. El profesor Andrés Mauricio es licenciado en electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, es magíster en evaluación de la Universidad Externado de Colombia, también es máster en ciencias física pura de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es candidato a doctor en ciencia física del Politécnico Nacional de México. También pues es un docente activo de la Secretaría de Educación del distrito. De hecho, el viernes lo vimos ahí en acción con sus estudiantes observando el universo. Damos una calurosa bienvenida, un abrazo fuerte al profesor Andrés Mauricio Cruz. Profesor Andrés, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, a su mesa abajo y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, profesor. Para iniciar, pues queremos darles gracias por haber aceptado nuestra invitación. Como dijimos anteriormente, pues este espacio es un espacio que nos permite comprender o querer más bien entender un poco más la naturaleza de la realidad. Por eso me había tomado el atrevimiento de nombrar aquí a Steve Hawkins. Profesor, ¿qué tal si comenzamos por hablar un poco sobre el tema principal de la astrofísica? ¿Hacia dónde nos puede llevar este tema? ¿Qué luces nos puede dar este tema? ¿Y cómo nos puede aterrizar en un panorama en el que observamos un vasto universo y del cual parece que aún no tenemos mucha información? Bueno, es una pregunta bastante densa y así como usted estaba iniciando esta charla con Stephen Hawking, yo también lo quiero mencionar a él porque usted hacía una lectura de la introducción del gran diseño y recuerdo muy bien que en esa introducción él también menciona algo que tiene que ver con la filosofía y él dice, bueno, creo que la filosofía ha muerto, porque entender el universo pues es una cuestión filosófica. La ciencia no se aleja de la filosofía y la filosofía no se aleja de la ciencia. Y creo que la respuesta a la pregunta que usted me está planteando radica precisamente en entender el origen, como esa gran pregunta que nos cuestiona a los científicos y es cómo surgió ese universo tan vasto, cuáles son las verdaderas teorías respecto a ese gran diseño que usted mencionaba y que Hawking lo escribe y poder validar a través de la experimentación, del trabajo científico, esas teorías. Creo que eso es lo que estamos tratando de desarrollar y los grandes científicos a través de su experimentación, observación y teoría, pues buscan día a día. Obviamente analizaremos diferentes matices de este concepto. No obstante, pareciese que con los adelantos tecnológicos hemos podido dar pasos vertiginosos en el descubrimiento de este universo, ¿no? Y me refiero básicamente como punto de referencia al telescopio James Webb, ¿sí? Que fue lanzado ya hace algo más de un año y nos ha mostrado algo muy diferente a lo que nosotros pensábamos que era el universo. ¿Es así, profesor, o me estoy de pronto equivocando en pensar que el James Webb no ha hecho tantos descubrimientos tan grandes, o por el contrario, ha hecho descubrimientos tan grandes que definitivamente ha roto el pensamiento que teníamos nosotros de este vasto universo? Bueno, James Webb, lanzado el 25 de diciembre del 2021, con una misión muy bonita que se llamó la misión Ariane 5.
Curiosamente, es algo que la gente desconoce, fue lanzado aquí en Sudamérica, en una estación que queda en Guayanas francesas, en las Guyanas. Este telescopio se ubica en lo que los científicos denominamos el L2, es un punto llamado el Lagrangiano 2, es una sección del cielo aproximadamente a unos 1.5 millones de kilómetros de la Tierra y nos ha permitido observar un universo diferente. Y ese universo diferente es un universo, digamos que observado bajo una frecuencia de luz que conocemos como el infrarrojo cercano o el infrarrojo medio. A diferencia de otros telescopios, pues este James Webb nos permite a nosotros observar objetos fríos y distantes. Recordemos que nosotros realizamos observaciones, por ejemplo, desde la Tierra a través de la luz reflejada para observar, por ejemplo, planetas o de la propia luz que emiten las estrellas para poder analizar sus características a través del análisis de los espectros. James Webb nos permite, sin necesidad de ver esa luz, esas temperaturas altas, analizar objetos fríos en el cielo y muy distantes, es decir, objetos que están mucho más lejanos a nuestra Vía Láctea. Y nos ha sorprendido, por ejemplo, en las fotografías recientes, el poder confrontar la teoría y decir efectivamente unas galaxias se están alejando de las otras, confrontar esa teoría que nosotros podemos llegar a conocer como la teoría de Hubble, por ejemplo, y decir que efectivamente el espacio se está expandiendo y que esa expansión se está dando, digamos, de una manera calculable y predecible y que nos lleva a poder decir que efectivamente pues hay muchos elementos fuera de lo visible que nosotros no conocemos. El James Webb pues nos abre una nueva perspectiva y nos abre una cantidad de preguntas que aún seguirán siendo trabajo pues para los científicos. Creo que esta fascinante melodía, esta música con la que nos está deleitando el profesor Leonardo nos conecta un poco más a esa música del espacio, a esa música del universo. Y en lo que estaba diciendo el profesor Andrés, me surge una duda, no, bueno, una entre tantas dudas, profesor. Lo que pasa es que había yo leído la vez pasada en un artículo, no recuerdo exactamente si fue en CNN, había escuchado también una noticia de CNN Internacional, incluso de Radio Francia Internacional, que decía que el James Webb había descubierto que el origen del universo no se había dado exactamente hace 13.800 millones de años como lo afirmaban los astrofísicos, inclusive el mismo Steve Hawking en su libro del Big Bang a los agujeros negros. ¿Es cierto que se dio ese descubrimiento con el telescopio? Porque al parecer se encontraron 4 o 5 galaxias a muy pocos años del Big Bang, ya muy estructuradas. ¿Qué nos puede informar sobre esto, profesor? Bueno, el gran Big Bang, ¿no? El Big Bang. Yo siempre a mis estudiantes les digo que son las dos grandes mentiras. Hay un libro muy bonito, yo se los quiero recomendar. Se llaman Los 3 primeros minutos del universo. Es de un autor, de un físico llamado Stephen Weinberg, que nos habla de ese origen del universo. Dos grandes mentiras, porque ni fue grande ni fue una explosión, fue algo muy pequeño a nivel subatómico lo que nos llevó a concebir esa idea de formación del universo. Recordemos que esa idea del Big Bang nos lleva a pensar en que el universo parte de un punto infinitesimal, una cosa muy pequeñita, llamada singularidad. Ese término singularidad Bueno, parece que hemos perdido comunicación con el profesor Andrés. Profesor, ¿me confirma si nos escucha? Sí, perdimos la comunicación con el profe. Aquí ya lo voy a volver a reintegrar. Bueno, profesor ¿me Leonardo, mientras el escuchan? profesor Leonardo... Sí, señor, sí, profesor, aquí estamos de nuevo.
Ok, les estaba mencionando que nace de algo llamado singularidad y que ese término lo escuchamos mucho cuando hablamos de agujeros negros. Usted me pregunta sobre el origen del universo a partir de las observaciones del James Webb. Yo quiero mencionarles algunas otras consideraciones de ese origen del universo para poder responder su pregunta. Por ejemplo, hay una teoría que habla de una expansión del universo y que nos dicen que el Big Bang simplemente nos está diciendo que las galaxias se acercan, se alejan, punto, no más. Hay unas teorías como la radiación cósmica de fondo que nos dice que de pronto puedan llegar a existir algunas ondas como ecos, llamémoslo así, del Big Bang y que nos pueden decir cómo la radiación forma ese eco y nos puede llegar a dar razón de una formación diferente. Podríamos hablar, por ejemplo, de unos modelos cíclicos de rebote, lo que llaman los teóricos el Big Crunch, o la teoría de gravedad modificada, es otra de las teorías de origen del universo, teorías del estado estacionario, en donde nos dicen que no hay ni un principio ni un final. Es decir, bueno, menciono la última, que me acuerdo en este momento, que es la cosmología cuántica de bucle, donde nos dicen que se trata de unificar la gravedad en términos del concepto de mecánica cuántica y a partir de eso saber que no hubo un Big Bang, sino que el universo siempre estuvo ahí y que se cumplen unos ciclos llamados ciclos cuánticos. Sin embargo, el James Webb nos muestra un comportamiento de estas galaxias de una manera particular. Eso no está rompiendo la teoría actual de formación del universo a partir del Big Bang. Me gustaría que eso quedara claro, simplemente es un fenómeno que hay que estudiar. ¿Qué pasó con estas galaxias en el universo temprano? Es decir, en los primeros miles de años, para poder saber por qué su comportamiento o el comportamiento de estas galaxias se está dando de esta forma. Lo que es aceptado por ahora en la teoría física y astrofísica es que efectivamente el universo se sigue expandiendo y que comprobamos la existencia de un Big Bang en el primer momento del universo. Bueno, profesor, y para que mortales, simples mortales como nosotros, los que vamos a pie todos los días, de pronto estos temas no son muy cotidianos, como lo dice precisamente el prólogo, el inicio del gran diseño de Steve Hawking, no nos hacemos preguntas como estas, pero sí surge mucha información por ahí en redes, entonces por eso buscamos las respuestas directamente de la ciencia. Profesor, no sé si usted me puede dar respuestas sobre o decir algo sobre los multiversos. Bueno, el concepto de multiverso es un concepto muy bonito, digamos que desde la teoría, un concepto muy elaborado, todavía sigue teóricamente siendo propuesto, y le voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínese que usted pudiera viajar a la velocidad de la luz. Yo podría estar allá con usted en su cabina, sentado cómodamente, charlando sobre estos temas y tomándome un café. Y seguramente podría estar también aquí en mi casa viendo una serie en Netflix o en alguna plataforma y disfrutando esa serie y moviéndome a altas velocidades. Lo que sucedería es que yo podría estar en dos momentos exactamente iguales, pero con una velocidad que usted no percibiría ni los que están en mi casa lo percibirían. Es decir, con unas frecuencias muy diferentes. Esto me lleva a mí a pensar en un modelo físico que se llama la teoría de cuerdas, la teoría de membranas. No considerar el átomo o un electrón como un puntico que está dándole vueltas allá a un núcleo y sujeto por unas fuerzas de la naturaleza que llamamos débiles y fuertes, sino considerar a ese electrón como una membrana, algo que está vibrando a ciertas frecuencias. Y pudiéramos tener a los dinosaurios en este momento acá con nosotros y decir, oiga, ellos están acá, yo los veo, los siento, lo que pasa es que están vibrando a una frecuencia diferente. Eso nos abriría desde el punto de vista físico la posibilidad de pensar en un universo paralelo
De hecho, se han considerado 7, 8 universos paralelos en términos de dimensiones. Esos son unas matemáticas muy complejas, incluso son modelos computacionales. Siguen siendo teoría, pero la teoría, digamos que lo aguanta todo, ¿sí? El papel lo aguanta todo, pero hasta que no se llegue a cumplir con el fenómeno de la experimentación para cumplir como la ciencia lo exige el método científico, pues hasta ahora seguirá siendo simplemente su hipótesis, teoría, pero falta la comprobación. Básicamente, entonces esta teoría de los multiversos están como muy relacionados, pues viendo con estas películas que salen del Doctor Strange y todo eso de Marvel, que nos muestran multiversos casi al mismo tiempo funcionando de diferentes maneras. ¿Aquí tiene alguna relación este concepto con el entrelazamiento cuántico? Porque según había escuchado yo, básicamente si una partícula, un fotón, se separa a la distancia que sea y se estimula una parte de ese fotón, el otro reacciona casi simultáneamente, es por esas distancias de tiempo moviéndonos a la velocidad de la luz, de la que usted me está hablando. Bueno, sí, digamos que ahí ya tendríamos que caer a muchos conceptos difíciles. De hecho, hay algo que se llama el multiverso cuántico. Son unas teorías que sugieren que hay eventos cuánticos de una fuente de generación de energía. Por ejemplo, que podríamos decir que, recuerden que la cuántica, para ser más concretos con mi respuesta para la gente que nos está escuchando, la cuántica simplemente es un proceso de probabilidad, ¿sí? Entonces, como es un proceso probabilístico, pues podríamos pensar en cómo a partir de la probabilidad podríamos tener diferentes posibilidades o múltiples posibilidades de respuesta frente a la relación entre un electrón, protón, neutrón y sus componentes fundamentales, lo que llamamos las partículas fundamentales, los neutrinos, los deuterinos, los quarks, y etcétera, lo que forman esos electrones, protones, neutrones, etcétera. Eso, digamos que bajo una mirada mucho más concreta, lleva a un problema y es lo que se conoce como el colapso cuántico en la física, y es que en la mecánica cuántica esos sistemas cuánticos que pueden llegar a ser medidos a través de probabilidad pueden interactuar o no, es decir, pueden generar o no pueden generar universos, como usted lo está mencionando. Simplemente dependería del nivel de frecuencia en que estén vibrando esas partículas para poder generar esos nuevos sistemas energéticos y de masa que podrían generar nuevos universos. Bueno, en este programa El Sexto Sentido, básicamente buscamos ver un poco más allá de lo evidente, es decir, esas vicisitudes diarias, estas cuestiones que van más allá de nuestro simple diario vivir. Entonces, para ello, pues en los programas anteriores hemos abordado diferentes temáticas como la psicología del ser, la psicosocial, la psicología social del comportamiento, todas esas cosas, porque básicamente el universo lo percibimos es en la manera en que cada uno ha tenido aprendizajes o experiencias, ¿sí? Entonces yo trataré de seguir como hilando todas estas ideas como para que por un lado no suenen tan técnicas y por otro lado nos vayan de pronto conectando con la naturaleza de la realidad. Para ello quería yo pues preguntar también, aprovechando la presencia del profesor Andrés, que pues tenemos conocido que existen varias ideas e interpretaciones del origen del universo. Tenemos un universo creacionista, tenemos un universo evolutivo que se viene dando con todas estas cuestiones sin un ser humano que aparece. Y bueno, hace 8 días estuvimos hablando con el profesor Daniel acerca de esos primates y todo esto que nos remonta a miles de años. También vemos los multiversos de los cuales hablamos, pero tengo una pregunta que siempre me ha taladrado un poquito allí. ¿Qué tan cierto sería o qué tan acertados estaríamos o qué tan próximos estaríamos de saber
si habría o cabría la posibilidad de que nosotros estuviéramos habitando en un universo simulado, es decir, que esto fuera una simulación. Bueno, es una pregunta interesante. Digamos A lo que Matrix, así a lo Matrix. sí, es una pregunta que, digamos, sale de mis manos poder responder, porque yo me ligo mucho a lo que es el conocimiento científico, eh, y digamos que todo podría llegar a ser simplemente teorías, hipótesis, sí, pero bajo mi punto de vista no superarían eso. Por ahora, vuelvo y repito, para nosotros los que trabajamos en ciencia, el método científico rige nuestro camino y debe haber la posibilidad de ser observado, de ser analizado y algo muy importante, ser medido. Estos elementos no se dan bajo una teoría como la que usted propone, y por eso me veo como un poco limitado a poder responder. Ahora, ya desde un poco la ciencia ficción, pues encajarían muchos elementos que serían chévere irlos articulando a los fenómenos físicos que ya hemos podido comprobar, pero hasta ahora para mí es un poco difícil responder la pregunta. No, además, de pronto el profesor Andrés nos diría cosas que nos dejaría hasta sin alientos para poder dormir tranquilos, si no, tampoco vamos a llegar hasta allá. Hablando de esto de dormir tranquilos, recuerde, amable audiencia, que encuentran música las 24 horas del día en transnovación.org. Allí encuentran música tranquila. Si ustedes quieren escapar del ruido diario, de las cuestiones de este mundanal ruido, ciudad congestionada y todo, pues vamos escuchando en nuestro trabajo, al hacer ejercicio, música tranquila. Y en las noches, esa fascinante música que el profesor Leonardo Taborda nos pone, así musiquita para dormir bien tranquilos y bien rico. Pero bueno, continuemos entonces, profesor. Yo sigo aprovechando aquí la oportunidad de tenerlo aquí pues en estos espacios para poder hacer todas esas preguntas que tal vez rondan las redes y con la que tal vez se contamina un poquito el conocimiento. ¿Qué sucedió con esto de Oumuamua? Oumuamua fue un meteorito que pasó cerca a la Tierra, normal, porque alargado, porque en forma de como cigarrete grande. Se especulaba tal vez que eso era una cuestión de alguna inteligencia alienígena extraterrestre. ¿Usted qué piensa sobre esto y qué supo acerca de Oumuamua? Bueno, Oumuamua, tengo que decir que lo que he consultado, realmente yo no he tenido la oportunidad de poderlo observar. He leído cuando salió la noticia, descargué varios papers, varios artículos científicos, pues con mucha validez y rigurosidad, avalados por la comunidad científica. Y he encontrado datos pues que son muy interesantes, ¿no? Primero, pues decir que se vio por primera vez en el 2017, si no estoy mal, como para esta época, como para octubre se vio por primera vez. Lo vio un científico, un astrónomo precisamente en Hawái. Le puso ese nombre, Oumuamua, que significa mensajero o explorador, o un mensajero que viene de lejos. Ese fue el nombre que se le puso, el nombre hawaiano. Este cuerpo yo no lo voy a ligar a ni que es un asteroide, ni que es un cometa, porque se sigue estudiando. Este cuerpo pues tiene una forma rara, ¿sí? Digamos que desde la física nosotros nos damos cuenta que la mayoría de cuerpos en el universo intentan tener una forma circular o muy cercana a lo circular, debido a un fenómeno físico que es la inercia. Y por las acciones gravitatorias. Este cuerpo no tiene esa forma, es un cuerpo alargado, plano. Cuando yo veo las fotografías, se me parece mucho como una punta de flecha. Puedo decir que su origen es un primer elemento extraño, es decir, es un cuerpo que no es de nuestro sistema solar, es un cuerpo que viene de otro sistema solar. Aún desconocemos si hace parte de nuestra galaxia o si tiene un recorrido orbital
de una galaxia diferente. Tuvo un paso muy rápido por la Tierra e incluso se le alcanzó a medir la velocidad. Viajaba a más de 315.000 kilómetros por hora, es una velocidad alta. Lo que impidió, digamos, que hacerle una observación y una medición correcta o profunda al cuerpo. Y acá es donde viene, digamos, que lo misterioso y lo que empieza a generar muchas ideas y controversias, y es que no se ajustaba, digamos, al comportamiento que tiene un cometa. Por ejemplo, un cometa tiene que tener como dos colitas, una colita de gas que uno ve y una colita de polvo. Eso no se le observó a ese cuerpo. Tampoco era un asteroide, porque podríamos haberle denominado su órbita y calculado su órbita. No, tuvo un comportamiento extraño, llegó a cierto punto y se desvió rapidísimo, y eso generó, pues, para algunas personas, pues, el poder llegar a suponer que incluso era hasta una nave espacial y demás. Es decir, lo que la ciencia dice en este momento es un cuerpo, viene de otro lugar, de otro sistema, y tiene efectivamente un comportamiento muy extraño que aún los físicos y astrofísicos no han podido determinar y están trabajando sobre él. ¿Existe la posibilidad, profesor, de que algún día algún meteorito, pues sabemos que el universo es oscuro, difícil de detectar estos astros, pues también que carecen de luz? ¿Es posible que algún día llegue a impactar alguno o que esté cursando en ese momento algún asteroide que pueda ser o representar alguna amenaza para el planeta y que aún no haya sido descubierto? Claro que sí. Recuerden que hace 65 millones de años, uno de los grandes impactos de la Tierra muy seguramente contribuyó a la desaparición de los dinosaurios. Constantemente están cayendo rocas. Aquí en Colombia incluso hay una muy, muy famosa, el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, muy, muy grande. Y hay otros registros, incluso teóricos, muy bonitos. Yo recuerdo haber leído hace poco un documento donde se narraba la caída de un meteorito. Recuerden que fuera de la atmósfera terrestre se llama asteroide. Cuando cae a la Tierra logra entrar y superar esa barrera atmosférica, tiene el nombre de meteorito. Ese meteorito que cae, las personas vieron como el cielo se iluminó, como muchas cosas sucedieron en el cielo, y eso quedó registrado. Pero respecto a la pregunta, es sí. De hecho, en el año 2029, uno muy cercano, es seguramente el objeto más cercano que va a llegar a cruzar por la órbita terrestre. Ya se han hecho cálculos, no va a impactar la Tierra, digamos que no es un elemento de preocupación para las personas, pero se siguen haciendo estudios y análisis, y eso, digamos que las agencias espaciales, no solo la NASA, sino la ESA, la agencia europea, pues hacen una medición y cálculos de la posibilidad de que eso ocurra. Y de hecho, hace poco pues estábamos estudiando con un grupo de estudiantes, miramos la posibilidad de qué herramientas tenemos nosotros para defendernos ante un impacto, y realmente son muy pocas, son muy pocas. Se seguirán desarrollando tecnologías. Esperemos que las tecnologías puedan llegar a superar esos límites que hasta ahora no se han superado, y poder en algún momento o desviar la órbita o poder destruir al cuerpo que pudiera llegar a estrellar la Tierra. Pero es algo que podría llegar a suceder, no hay que mentir, eso puede llegar a suceder. Además, porque las órbitas pueden llegar a cambiar, los fenómenos gravitacionales hacen que las órbitas sean cambiantes, y pueda llegar a ocurrir un gran desastre como estos. Ya NASA hizo algún ensayo con esto, ¿no? De desviar un pequeño meteorito que se encontraba próximo y envió una sonda para que se pudiera desviar su trayectoria. ¿Cómo fue eso?
Sí, el experimento salió muy bien, se pusieron unos cohetes sobre el cuerpo que desviaron su trayectoria, su órbita, lo desviaron y fue algo, digamos que exitoso. Pero aquí lo que hay que verificar es que el cuerpo era relativamente pequeño. Si es un cuerpo muy grande, los cohetes que habría que poder poner sobre la superficie de ese cuerpo, pues serían muchísimos cohetes y muy grandes para poder generar el cambio de órbita. Entonces digamos que a manera de experimentación funcionó, pero con un cuerpo muy pequeñito. Faltaría ver uno de 10, 20, 30 veces más grande, ¿qué pasaría? Y las agencias siguen trabajando en eso. Bueno, amable audiencia, como ustedes ven, esos son temas por un lado sorprendentes y por otro interminables, ¿no? Aquí nos podemos quedar muchísimo tiempo hablando sobre esto y sería interminable y sobre todo no sé si nuestros oyentes están tan emocionados como yo de poder escuchar a alguien que nos pueda dar un poco más de luces y permitirnos un espacio a esta hora de la noche los domingos para soñar, para dejar que nuestra mente se desdoble y vaya más allá de los confines del pensamiento. Precisamente en torno a esto es que también he tenido siempre otra duda sobre una estrella grande llamada Betelgeuse que se encuentra en la constelación de Orión y escuché noticias que esta muy probablemente ya habría explotado, pero que aún no ha llegado aquí la emisión de luz, por tanto tardaríamos muchos más años en saber si esto sucedió o no ha sucedido. Profesor, ¿qué sabe sobre la Betelgeuse o Betelgeuse? Bueno, sí, hace 2, 3 años atrás, creo que fue antes de pandemia, creo, se tuvo la gran noticia que los grandes observatorios desde la Tierra, yo estoy hablando, por ejemplo, del observatorio de Mauna Kea en Hawái, por ejemplo, el observatorio de Canarias, el observatorio de ALMA en Chile, pues se dieron cuenta que el brillo de Betelgeuse había disminuido, algo raro le estaba pasando a Betelgeuse. Recordemos que Betelgeuse es una estrella roja muy grande, es 1400 veces. No sé si me alcanzaron a escuchar, hasta dónde alcanzaron a Sí, sí, escuchar. hasta donde el profesor Andrés nos dijo que era 1400 Ah, ok. veces. Sí, era 1400 veces más grande en diámetro que el Sol. Es una supergigante roja. Es el hombro de la constelación de Orión. Es una estrella muy bonita para ser observada con telescopio. Es una estrella que se cataloga en el diagrama de Hepson-Russell, que es una clasificación estelar, como una estrella supergigante. Esta estrella tiene, digamos que está muy enriquecida con carbono y eso hace que su temperatura pues sea más baja en comparación a otras estrellas en el cielo. Es una estrella variable, eso significa que su brillo cambia con el tiempo, pero en ese momento, hace unos años, pues cambió repentinamente. Lo que se pensó era que había explotado ya y lo que estábamos viendo era simplemente unos rezagos. Recuerden que cuando hay una muerte de una estrella, pues se genera vida, puede generarse una nebulosa planetaria, puede generarse incluso un agujero negro o algunas otras cosas, pero desafortunadamente pues no era eso lo que estaba sucediendo. Lo que la teoría ya nos demostró y las observaciones, la experimentación comprobaron es que pasó una nube de polvo cósmico que hizo ocultar el brillo de esa estrella por cierto tiempo. Luego esta nube se alejó y volvimos a ver el resplandor de la estrella como estábamos acostumbrados. Bueno, qué genial saber que nuestra Betelgeuse sigue ahí, la podremos seguir admirando, la podremos seguir viendo desde por acá, en esas noches estrelladas, en esas noches sin tanta nubosidad. Profesor, ¿qué evento podemos observar estos días? ¿Hay algo fácil de ubicar para que nuestra audiencia logre tal vez hacer una exploración pequeña y disfrutar de esos hermosos paisajes que nos ofrece el universo? Todo el tiempo. Yo creo que, bueno, de hecho en Colombia somos muy afortunados al estar en la región ecuatorial, tenemos todas las estrellas para ver.
Así que el viaje a los desiertos de la Tatacoa o a zonas no tan contaminadas lumínicamente como el sur de Colombia, el sur del país o al norte en La Guajira, pues nos permiten ver cosas muy bonitas. Sin embargo, por ejemplo, acá en los que estamos en la ciudad de Bogotá, estamos en este momento viendo a Saturno, muy hermoso estas noches. Hacia la madrugada tenemos también la posibilidad de ver a Venus, muy bonito. Pero ya que usted menciona eventos astronómicos, pues yo no puedo dejar como astrónomo de mencionar que es imperdible el fenómeno de eclipse el 14 de octubre, ¿no? Eh, por algo Colombia fue denominada como la capital mundial del eclipse este año. Va a ser un eclipse anular, vamos a poder ver el halo solar muy bonito. En Bogotá se va a cubrir más o menos hacia el 90%, en Huila, en toda la sección, esta sección un poco más central del país, vamos a poderlo ver completo. Por eso el viaje al desierto de la Tatacoa, perdón, va a ser un destino inigualable para ir a disfrutar del fenómeno del eclipse. En muchos países se realizan muchas cosas interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando hay fenómenos de eclipse, los gobiernos declaran día libre para que las familias vayan al lugar, observar, les regalan elementos de observación, es decir, gafas, filtros especiales para poder ver el eclipse. Aquí en Colombia no sucede, ¿no? Hace mucha falta el apoyo científico de la parte gubernamental, pero nosotros podemos hacerlo. Vamos a tener la posibilidad ese sábado, es un sábado 14 de octubre. Bueno, estoy esperando que nos podamos conectar de nuevo con el profesor Andrés. Ha tenido como algún problemas ahí, no sé. Pero bueno, ahí está la invitación pues del profesor Andrés para que podamos observar este 14 de octubre. ¿Me escucha, profesor Andrés? Claro que sí, señor. ¿Sobre qué horas podemos observar este fenómeno? A las 12 del mediodía podemos estar empezando a observar, va a ser genial. Bueno, mire, qué bueno es poder recurrir a la ciencia que además vaticina eventos futuros para poder alistarnos y preparar todas nuestras labores para poder contemplar de este fenómeno de una manera muy tranquila. Profesor Andrés, nos acercamos al momento de finalizar nuestro programa, pero yo estoy muy seguro, total, casi no, no casi, sino totalmente seguro, de que muchos de nuestros oyentes quieren que yo le pregunte acerca de lo siguiente. Dos puntos. Se dice que NASA había confirmado la existencia de ovnis, de extraterrestres. Yo pues quedé sorprendido y dije, pues si NASA hace una cosa de esas, pues ya estamos invadidos, o sea, o ya mejor dicho, estamos no invadidos, contactados, porque como desde que NASA diga, entonces busqué, y lo que descubrí fue que la NASA había dicho que había abierto un departamento para observar o para investigar estos ovnis o entendiendo ovni como objeto volador no identificado, no necesariamente de naturaleza extraterrestre o alienígena, sino que pueden ser, por ejemplo, drones de otros países, bueno, qué sé yo. Pero que sí, efectivamente, Estados Unidos o la NASA había abierto un departamento para investigar esos fenómenos. Profesor, por favor, cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, sí, es cierto. Recordemos que el director de la NASA, Bill Nelson, dio una entrevista hace algunas semanas atrás diciendo que efectivamente la NASA había creado un nuevo departamento para analizar, lo llaman los FANIs, fenómenos anómalos no identificados. Él dice que pues son de fascinación global, pero digamos que para la NASA lo que se busca es dar respuesta científica a esos fenómenos, poder llegar a sacar conclusiones sobre su naturaleza, poder saber si hay un trasfondo, digamos, explicable y que pueda contribuir no solamente a la seguridad nacional, no solamente de Estados Unidos, sino yo diría que mundial,
y además de eso, pues dar perspectivas a preguntas que desde siempre nos hemos hecho, y es que si somos los únicos en este vasto universo. Yo pensaría que a partir de esas declaraciones, pues hay que rescatar en esa entrevista algo que él mencionó y que la ciencia define muy bien, a partir de una ecuación que se llama la ecuación de Drake, la posibilidad de la existencia de vida en otros mundos. Esa ecuación tiene algunos elementos, es una multiplicación muy sencilla y le dice a uno, mire, hay que analizar el número de civilizaciones que en esta galaxia podrían comunicarse con nosotros. Es el primer elemento. Nadie se ha comunicado con nosotros hasta ahora, o sea que eso es cero. Cero por todo lo demás, eso nos va a dar cero. Hasta ahora no hay respuesta, o sea, un elemento fundamental es la posibilidad de comunicarse con otros seres. Hay un elemento llamado R, por ejemplo, que es la posibilidad de formación de estrellas nuevas en la Vía Láctea. Demás, ese elemento sí existe, se están formando en las nebulosas constantemente. Hay un elemento llamado FP que nos habla de la posibilidad que tienen esas estrellas de albergar sistemas planetarios. Eso ya también lo hemos tenido, lo hemos podido demostrar y comprobar. De hecho, hay planetas que los llaman supertierras, con condiciones de habitabilidad seguramente muy parecidos a la nuestra. Está NE, que nos dice que es el número promedio de planetas que podrían llegar a tener vida dentro de esa pequeña fracción de planetas habitables. Luego también nos hablan de la posibilidad de poseer vida, pero una vida inteligente, entendiendo la inteligencia, bueno, desde muchos elementos que creo ustedes ya lo han discutido mucho más concreto allá en sus programas, lo que significa ser inteligente y más en una civilización. Y por último, la capacidad de poder establecer señales que puedan viajar en el tiempo. Todos estos elementos que yo he mencionado y que Bill Nelson mencionó en su entrevista, pues es lo que se quiere llegar a descubrir a partir de este nuevo departamento que la NASA ha planteado. Saber la posibilidad de existencia de vida y dar explicación a eso que ellos llaman fenómenos anómalos no identificados. Bueno, pues ahí tenemos las apreciaciones de un conocedor, de nuestro profesor Andrés Mauricio Cruz Rodríguez, un experto astrofísico, y pues esperamos que este programa haya servido para que hayamos dejado volar esa imaginación, nos dé el momento, el espacio para poder volar dejar volar nuestra imaginación y adentrarnos a estos mundos que pues están más allá de lo que nosotros podemos ver claramente día a día. Obviamente, pues esta es una aproximación, y como científico también me sumo a que lo importante es sumarnos a la ciencia. El profesor Andrés también ha publicado artículos ya científicos, como construcción de prótesis de mano controlada por ondas cerebrales. También ha publicado un artículo sobre la dinámica solar y sismología solar, más bien. Y otro artículo sobre la física de los sensores. Pues es alguien muy experto en estas cuestiones de la ciencia. Pero precisamente este artículo de construcción de prótesis de mano controladas por ondas cerebrales, nos llevaría tal vez a un próximo programa para poder hablar de ese maravilloso instrumento, herramienta que tenemos nosotros, que es nuestro cerebro. Profesor, le voy a hacer una pregunta aquí personal, ya que no nos están escuchando. ¿Su merced cree en las experiencias cercanas a la muerte, en la vida después de la muerte física que conocemos? Mi respuesta hasta ahora es no. Siguiente pregunta. Pero todo puede llegar a cambiar. Sí. Todo puede pasar de la pseudociencia a la ciencia y viceversa, ¿no? Conceptos científicos más adelante pueden caer en la pseudociencia. Segunda pregunta. No se requiere que me la conteste. ¿La Tierra es plana? Para algunos sí.
Qué respuesta tan inteligente. Sí, señor, exactamente. Y hubo una convención por ahí de terraplanistas hace 2 años en Estados Unidos y básicamente se les preguntaba y están totalmente convencidos que la Tierra es plana. Y pues, Permítame decir algo ahí. Digamos claro, que claro. cuando se habla de esto a mí me provoca mucha tristeza, ¿sí? Porque es desconocer la trayectoria de la ciencia en muchos años y todo el esfuerzo que muchos científicos han logrado dedicar al descubrimiento de los nuevos conceptos. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes les menciono la cantidad de noches de observación que Tycho Brahe, que Johannes Kepler tuvieron que tomarse, dejar su vida para dedicarse a la ciencia, para observar un planeta como Marte y poder decir, oiga, sí, hay un camino que es elíptico, que la Tierra efectivamente tiene cierta forma circular, que vemos las sombras sobre la Luna y que eso no lo vuelve a validar para que un grupo de personas simplemente diga que la Tierra es plana. Eso provoca un poco de tristeza. Sí, yo básicamente cuando escucho y empiezo a escuchar esos conceptos simplemente paso la página y sigo con el siguiente tema. Profesor, muchísimas gracias. ¿Y su merced cree que con ese tal motor de curvatura alguna vez podremos llegar a viajar a velocidades más allá de la luz? Hace algunos años atrás no pensábamos en una forma diferente de comunicación que la carta escrita. Y hoy tenemos unas posibilidades inimaginables con la internet y las telecomunicaciones. Yo creo que sí, yo creo que vamos a poder hacer cosas en los próximos 100 años que seguramente, si no hemos muerto por la falta de agua y por el daño medioambiental tan fuerte y el aceleramiento del cambio climático, si no nos pasa eso antes, muy seguramente vamos a poder ver cosas muy importantes. Pues esperemos que así sea, que los seres humanos entendamos la importancia de que esta Tierra, este planeta es por ahora lo único que tenemos, es nuestra madre, nuestra Pachamama, como decía el profesor Daniel Forero, y es la madre que nos ha dado la vida, que nos permite disfrutar experiencias diversas, que nos permite cada día abrazarnos con nuestros seres amados, vivir, disfrutar todas estas maravillas que en la connotación que tengamos Dios nos ha brindado. Muchísimas gracias, profesor Andrés Mauricio Cruz, por habernos acompañado, por haber hecho esta charla tan amena. No sé, yo la disfruté muchísimo y esperamos que nos vuelva a acompañar a toda esta familia de Trasnovación, el Poder Evolutivo. Profesor, muchísimas gracias por estar acá. A ustedes por haberme invitado y también fue muy agradable para mí. Muchas gracias. Y a ustedes, familia de Trasnovación, muchas gracias por haber estado en el Sexto Sentido Más Allá de lo Evidente. Recuerde que este capítulo se repite todos los miércoles a las 8 de la noche. También puede consultarnos a través de trasnovación.org. Esto es Trasnovación, el Poder Evolutivo. Feliz semana para todos. El Sexto Sentido.